Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Hoy tengo deseo enseñar sobre alzad tu voz y hablad. Quiero hablar de la importancia de hablar hoy. Y qué importante es a veces alzar la voz y debemos hablar, hay que decir lo que es la verdad. Muchos cristianos hoy en día, lastimosamente, han callado, son callados y no hablan. Pero la Biblia nos enseña que es importante que hablamos como cristianos, que digamos la verdad. Es muy importante. Pero antes de empezar, quiero mostrarle algo interesante. Esto es del año 1988, cuando yo estuve en mi octavo grado, ¿verdad? 8th grade, octavo grado. Me recordaron a mí como el más callado. Quietest en inglés es el que habla menos que los demás, que casi nunca habla. Y aquí estoy, Roberto Breaker. Interesante, ¿verdad? No te vas a creer, pero sí es la verdad. Cuando yo era joven, casi nunca hablé. Yo no quería hablar, no me gustaba hablar y alzar mi voz. En ninguna manera, yo no quería platicar con otros. Era muy pensativo, ¿verdad? Era yo uno que pensé mucho y en vez de hablar quería yo solo aprender, leyendo y estudiando y todo. Y no hablé mucho con otros. Pero he cambiado, ¿verdad? Hoy en día hablo mucho y sigo hablando. Y yo veo la importancia de hablar a otros y decir lo que yo veo. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? Bueno, era niño, era joven, ahora adulto. Y a través de mi vida, yo aprendí, hay cosas tan importantes que no debemos callarnos, debemos hablar. Y como un cristiano y como un hijo de Dios, pues yo necesito hablar. Yo necesito predicar, yo necesito decir lo que la Biblia dice para que otros puedan aprender. Entonces hoy voy a compartir mi mensaje intitulado Alzad tu voz y hablad. Y vamos a comenzar en Isaías 58 y versículo 1. Isaías 58, 1. Dios habla y dice: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Dios está hablando y dice: hay que clamar, hay que gritar, hay que alzar tu voz y decir: oiga, no debes pecar, debes arrepentirse. Y debe decirlo en voz alta. Ahora, si tú conoces tu Biblia, ya sabes, ¿verdad?, que el Antiguo Testamento, Dios está trabajando o tratando con Israel, su pueblo. Y miramos este ciclo otra vez. Empiezan bien el pueblo de Dios, pero caen en pecado. Y la mayoría están viviendo mal en pecado y Dios tiene que enviar un profeta, ¿verdad? Y él enseña y él predica y él dice: ustedes tienen que arrepentirse. Y usualmente, ¿qué pasó? Mataron a aquel. Le apedrearon o mataron o usaron sierra y así hicieron así, ¿verdad? En medio. Mataron los profetas de Dios. Entonces muchos profetas de Dios ni querían hablar. Porque hablar, pues, ellos vienen para matar. Pero Dios dice: no, tú eres mío y lo que yo demando es que predicas, que alzan tu voz y gritar, hablar en voz alta y decir: arrepiéntate. ¿Y qué pasa? Pues si no arrepientan, Dios envía su juicio, su ira. Después se arrepientan y empiezan otra vez. Andan bien por un rato, caen en el pecado otra vez. Dios envía otro, arrepientan y otra vez están bien.
Otra vez miramos este ciclo pasando en el Antiguo Testamento. Bueno, ahora estamos en el Nuevo Testamento. ¿Y qué es que Dios desea que hagamos nosotros hoy en día? Bueno, lo mismo. Vivimos en un mundo muy mundano, muy feo, muy horrible, muy loco, podemos decir. Mucho pecado en todos lados. Y la responsabilidad de un cristiano verdadero de Dios es alzar su voz y hablar en contra del pecado. Y decir al mundo, esto es pecado. Y nosotros necesitamos levantar nuestra voz y hablar lo que la Biblia dice. Decir lo que este libro dice. Para que el mundo pueda ver su pecado. ¿Me entiendes? Entonces yo como joven casi nunca hablé. O sea, hablé muy poco como joven. Pero ahora soy adulto y no puedo callarme. Yo tengo problema. Yo no puedo callarme. Mi esposa dice lo mismo. Mi esposo siempre está hablando, dice. Pues sí, porque yo he aprendido de las cosas de Dios y yo quiero compartir con otros lo que Dios dice. Y es difícil para mí callarme, porque yo quiero hablar. Yo no puedo callarme. Y a veces causa problema. Mi esposa dice a veces tú dices cosas que ofenden a otros. O yo no deseo ofender a nadie. Ofender es la palabra, ¿verdad? Yo no quiero hablar mal de otros. Si uno está ofendido por lo que digo yo, bueno, espero que es porque ellos están ofendidos con lo que la Biblia dice. Porque yo no quiero dar mis palabras y mi opinión, yo quiero dar lo que la Biblia dice. Amén. Y si están enojados, pues sé enojado con Dios y la Biblia, no conmigo. Yo solo soy el mensajero, ¿verdad? Que hablo lo que dice aquí. Bueno, según la palabra de Dios, nosotros debemos hablar. Segundo de Timoteo 4, mire lo que dice. Y mi pregunta mi pregunta que tengo para usted en este sermón es esto. ¿Hablas tú? ¿Dices lo que Dios dice que debes decir? ¿O estás callado? Es importante que hablamos. La Biblia dice aquí en 2 de Timoteo 4, versículo 2, predicad la palabra, que estés a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahora, algunos quieren hablar, quieren redarguir y reprender y exhortar con gusto, pero muchos de ellos no tienen nada de paciencia. Son muy duros, enojosos y feos. Yo no quiero ser así. Yo quiero hablar, pero hablar de corazón. Y hablar en amor, con paciencia y con doctrina sana. Hay gente en este mundo que no tienen doctrina sana y para mí es muy, muy feo, ¿verdad? Pero la Biblia me da un mandato, un mandamiento, en que la Biblia dice, alzad tu voz y hablar. Dice, clamar y hablar en contra del mal. Aquí en los Estados Unidos tenemos otra cosa bonita. Tenemos la Constitución de los Estados Unidos. Y los que fundaron los Estados Unidos fueron cristianos. Por lo menos creyeron en Dios. Y ellos dijeron que el que nos dio los derechos no era un hombre, ni un rey, ni un gobierno de hombres. Los derechos vienen de Dios mismo, el Creador. Y en este papel, la Declaración de Independencia, en este papel, la Constitución, ellos invocaron al Dios Creador y dijeron que Él nos había dado derechos. Y el derecho número 1 de ellos era hablar libremente, decir lo que quiero. Tengo libertad a hablar, sin nadie diciéndome cállese. Sin ninguna ley que dice, tú no debes hablar. Tengo libertad religiosa a hablar y decir lo que deseo, lo que estoy pensando. Doy gracias a Dios por mi país, lastimosamente ya está cayendo. Pues callado, muchos no hablan de eso, pero cayendo y apartando de la Constitución. Yo no.
Y yo no voy a apartar de la palabra de Dios que me enseña que yo debo hablar, debo gritar, debo clamar en voz alta y decir lo que la Biblia dice. Eso es lo que Dios desea. Vamos rápidamente a Actos o Hechos 1:8. Actos o Hechos 1:8. Y aquí leímos de la palabra de Dios las últimas palabras de Jesús. Había resucitado ya el Señor. Estaba casi 50 días con su gente y sus discípulos. Y ya subió en un monte. Y estas son las últimas palabras que Él dice antes que Él va alzando arriba. Antes de salir y subir al cielo, el Señor dice estas palabras a sus seguidores. Dice, mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Oiga bien, testigos. Dios quiere en este mundo sus testigos. ¿Qué es un testigo? Uno que habla de las cosas que ha visto o escuchado o leído. Entonces, para ser testigo, uno tiene que abrir su boca y hablar. Dios quiere que somos testigos, que hablamos, que levantamos la voz. Aquí dice, y me seréis testigo no solo en Jerusalén, sino también en toda Judea y Samaria y hasta los últimos de la tierra. El último de la tierra quiere Dios que va su palabra por medio de sus testigos, dando lo que la Biblia dice. No son testigos de Jehová como aquella secta falsa, son testigos del Señor Jesús. Y Jesús es Jehová, según la palabra de Dios. Jesús es Dios. Jehová es el Señor del Antiguo Testamento, el mismo Señor del Nuevo Testamento. Jesucristo es el Señor. Entonces es importante que hablamos nosotros y digamos lo que la Biblia dice. Ahora, ¿hablamos de qué? Bueno, la primera cosa que quiero decir es que nosotros que somos cristianos debemos alzar la voz y hablar contra el pecado. Vivimos en un mundo lleno de pecado, en que hay muchos hablando mal y diciendo malas cosas, en que hay muchos en el mundo pecando. Muchos día a día tienen que es pecado lo que hacen. Pero si uno va a la Biblia, es fácil saber lo que es el pecado. Y en el mundo en que vivimos hay muchos pecadores. Y es la responsabilidad de los cristianos hablar y condenar y explicar lo que es el pecado y dar advertencia. Y decir, mire, Dios dice que no debemos hacer tal cosa. Uno de los pecados más grandes en el mundo de hoy es el pecado de fornicar. ¿Qué dice la Biblia? Dios está en favor de fornicar en ninguna manera. La Biblia misma dice, fornicar es pecado. 1 Corintios 6:18 dice, huid la fornicación. Huid de la fornicación. Cualquier pecado, ahí está, pecado, que el hombre hiciere fuera del cuerpo es, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Fornicación es pecado. Cuando yo estuve en Honduras, ahí estuve yo 7 años como misionero. 2 iglesias plantadas, gracias a Dios, y ya están todavía. Pero cuando estuve yo tenía que aprender español. Yo tenía 4 años en la escuela secundaria, ¿verdad? Pero no aprendí mucho. Entonces, cuando yo llegué a Honduras en 2001, yo quería estudiar más el español. Y yo tenía un maestro de Honduras y otro maestro de España, de Asturias. Y este hombre no era cristiano. Y cuando estábamos estudiando y yo aprendiendo español, muchas veces él me jactó de sus conquistas con mujeres. Él me dijo, yo con aquella mujer hice tal cosa. Y yo dije, mire, cállese, yo no quiero escuchar. Esto es fornicación, esto es pecado. Fornicaste. Y yo dije, tú eres fornicario. Bueno, él me miró y él me dijo, mire, mentira. Qué babosada, ¿verdad? Qué locura. Él dijo, no, es natural, me dijo. No, fornicar, no, es natural que un hombre y una mujer se juntan. Todo el mundo lo hace. Y yo dije, Dios dijo, fuera de matrimonio es un gran pecado la fornicación.
Y él ni entendía. No, yo pienso que no. Y allí yo aprendí mucho de los de Europa. Y como muchos en Europa ni piensan que es pecado fornicar, pero la Biblia dice que sí. ¿Y por qué no piensan en esto ellos? Porque los cristianos han callado y no han dicho nada. Y por tanto tiempo no predicar contra fornicación, muchos en Europa lo hacen sin pensar, sin pensar que están pecando. Y esta es la culpa de los cristianos. Ya debemos clamar en alta voz: oiga, no fornicas, la Biblia dice, no debes fornicar. Otra cosa que no debemos hacer es tener un aborto. ¿Es pecado el aborto? La Biblia dice que sí. Vamos a Éxodo 21. Pero lastimosamente aquí en los Estados Unidos es legal. Y aquí permiten. Muchas personas aquí en los Estados Unidos viven sus vidas. A ellos no importa la palabra de Dios, no escuchan a Dios ni a la Biblia y hacen mal. Y sale preñada, sale embarazada la mujer. Y la mujer dice: oh, yo forniqué. Y ella ni piensa que es pecado. Y dice: ahora, ¿qué puedo hacer? Oh, bueno, un aborto, yo voy para aborto. Y la ley dice que puede hacer aborto. ¿Pero es pecado? Pues claro que sí, según la palabra de Dios. Miramos en Éxodo 21, 22. Si los hombres riñeran e hirieron a mujer preñada, y salen sus hijos, pero sin haber muerte, será penado conforme a lo que le impusiere el marido de la mujer, y juzgarán los jueces. ¿Ok? Si un hombre daña a la mujer embarazada y no muere el niño, pues él todavía tiene que hacer lo que los jueces dicen y el marido dice. Pero ¿qué tal si muere el niño? Mire lo siguiente. Y si alguno, versículo 23, y si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. ¿Quién es que muere? El niño. La Biblia dice que el niño adentro de la mamá es una vida. Y la Biblia dice: quitar la vida es asesinar, es matar, es homicida. Entonces es pecado el aborto según la palabra de Dios. No importa si usted dice: no, yo no creo. No importa. La Biblia dice, y ya es tiempo que nosotros cristianos clamamos, gritamos: el aborto es pecado, es matar a los niños. Y debemos estar en contra, y el mundo debe escuchar para que tienen vergüenza de tal pecado. Yo estuve leyendo el otro día, en los Estados Unidos han matado, por lo menos han matado a través de la historia 60 millones de bebés en el aborto. Matando 60 millones de bebés. Dios en el cielo, yo imagino, ya tiene una gota, ¿verdad? Pensando en esto. Pienso que hay lágrimas saliendo de su cara cuando Él piensa en la inocencia de los niños. Y fueron robados de su vida, su oportunidad de vivir y conocer lo que nosotros conocimos, ¿verdad? En este mundo. Es pecado. Nosotros debemos alzar nuestra voz en contra de este pecado. ¿Qué más es pecado? Pues hay otro pecado muy grande que hasta ahora en los Estados Unidos está permitido. El casar los homosexuales. Hoy en día en los Estados Unidos dicen: no, está bien que un hombre case con otro hombre y mujer con otra mujer. Pero según la palabra de Dios, no. Romanos capítulo 1 habla de esto, habla en contra de esto. Y dice que es pecado y que Dios no permite. Dios dice que el matrimonio es honroso. Y dice que es hombre y mujer, varón y hembra, como dice en la Biblia. Pero hoy en día tenemos gente que lo hacen y no piensan nada mal. Porque alguien está callado. Porque los cristianos andan así y no dicen nada. Hasta muchos aceptan. Cuando Dios no aceptó, cuando Dios no permite, nosotros debemos decir: no, esto es pecado, es abominación según la palabra de Dios. ¿En cuál lado estás usted? Si el mundo y el gobierno permite algo que Dios no permite, ya no podemos juntarnos
debemos decir, no, yo estoy aquí con mi Dios. Y yo voy a hablar. Y yo voy a decir, es pecado, es pecado, es pecado. ¿Me entiendes? Debemos hablar en contra del pecado. Debemos hablar en contra de estupidez. Hay muchas tonterías en este mundo. Muchas cosas que pasan. Y yo no entiendo cómo. Y yo veo esto y yo veo mucha confusión en el mundo de hoy. Y cuando miramos la confusión, como cristianos debemos hablar. Es decir, no, esto es confusión, no de Dios. Porque si Dios dijo que no es el autor de confusión, entonces ¿quién es que trae confusión? Satanás. Y yo veo muchas cosas en este mundo. Y yo digo a mi esposa, ¿y para qué? Yo no entiendo por qué hacen lo que hacen. Yo veo muchas cosas feas en este mundo y no me gusta. Y es triste ver lo que está pasando. El otro día, yo recuerdo leyendo años atrás, que allí en Washington, D.C., ahí en donde está el gobierno federal, es verdad, de los Estados Unidos, tenía una cafetería hasta dentro del capital. Y yo leí que la cafetería está bancarrota. Ni pueden gobernar sobre la cafetería, que sí gana cuando uno compra. Y ya está, ellos ni pueden gobernar un negocio mismo adentro. Y ya está bancarrota. Y ellos mismos están gobernando todo el país. Yo digo, mire, qué raro. Pero nadie dice nada. Y ellos siempre quitan más dinero, más préstamos. Ya tienen deuda de 21 trillones de dólares o algo, quién sabe, en los Estados Unidos. Y nadie dice nada. Callados. Hay muchas cosas feas que yo veo y yo digo, mire, yo no entiendo. Una de las cosas más estúpido, podemos decir, o más tonto que yo he visto en mi vida es idolatría. Vamos a Actos o Hechos 17, 29. Debemos hablar en contra de cosas feas, cosas tontas, cosas que no valen, ¿verdad? Cosas que no deben ser. Y mire lo que dice, Actos 17, 29. Aquí está Pablo predicando. ¿Y sabes qué? En los tiempos atrás, casi 6,000 años atrás, durante toda la historia, los hombres adoraron ídolos. Y yo no entiendo cómo un hombre puede construir un Dios de oro, de plata, o de madera, o de cemento, o de tallado, ¿verdad? De piedra. Yo no entiendo cómo un hombre puede construir tal cosa y después decir, tú eres mi Dios. Cuando Él es el creador de tal cosa, no es tu Dios. Dios es el creador de todo. Él es mi Dios. ¿Cómo puedo yo construir algo y decir, ahora tú eres mi Dios cuando yo soy el creador de tal cosa? Para mí es una estupidez. Estúpido es. Y como uno puede bajarse de rodilla y adorar tal cosa, una imagen o algo así, yo no entiendo. Esa es una de las cosas más tontas que hay en el mundo para mí. Y por siglos los judíos y los cristianos batallaron contra los paganos que adoraban a los ídolos. Mire lo que dice Pablo en Actos o Hechos 17, 29. Dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra o a escultura de artificio y de imagen de hombres. No debemos adorar a los ídolos. Y dice, y disimulaba Dios los tiempos de esta ignorancia. Estupidez, estúpido es adorar imágenes o ídolos, dice la Biblia. Mas ahora manda a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Pablo salió predicando alrededor del mundo pagano en su día. Y predicó mucho en contra de ídolos. Diciendo, no debéis adorar los ídolos. Hay que arrepentir de adorar a ídolos. Porque hay un solo Dios. Y Él está arriba. Y Él es que vino y pagó por tus pecados y murió en la cruz y resucitó. Entonces tú tienes que venir a Él. Yo no entiendo por qué hay gente que adoran a ídolos
cuando la Biblia dice que es ignorancia, es estupidez. Debemos hablar en contra, pero hoy en día hay una religión muy grande, centralizada o ubicada en Roma, que todavía tiene sus imágenes, y la gente viene, y la gente besa, y la gente dan rodilla y la cruz, ¿verdad? Y cosas así. Yo no entiendo. Otra cosa estúpido que yo he visto es la máscara. Hoy en día, bajo de COVID, muchos dicen, hay que usar máscara, hay que usar máscara, hay que usar máscara, dicen. O bueno, las reglas de los Estados Unidos, OSHA, el gobierno dice, no, hay que tener 19.5% de oxígeno siempre en trabajar. Poner máscara es más abajo. No está hasta el nivel de lo que manda el gobierno. Y el gobierno mismo dice, mire, la máscara no va a cuidarte. Todavía un virus puede entrar en la máscara de tela. Y dice, pero no funciona, no te va a proteger, pero es un mandato que tiene que usarlo. Ok, yo no entiendo, para mí es estupidez. Me mandan que tengo que usar algo que no me va a ayudar. Yo no entiendo, no hace sentido. ¿Cómo? Y hace daño. Al respirar con esto, tenemos dióxido carbono, o algo así, CO2. Y hace daño. El otro día me llamó un hombre que dijo, en mi trabajo dicen que tengo que usar máscara, me desmayé 2 o 3 veces mientras que estuve trabajando y una vez me desmayé y me morí. Vino la ambulancia y le hicieron su cosa y se levantó él. Y estaba muerto, dijo, pero ya vivo otra vez. Murió él mismo por usar máscara. Y ahí pusieron así, y al levantar la ambulancia, ¿sabes qué dijeron a él? Ahora que estás vivo, pues mete tu máscara. Él dijo, no, al meter la máscara no pude respirar y por esto desmayé y me morí. Ahora me quieres que ponga otra vez. Y él dijo, no, dame oxígeno. Y ellos dijeron, no damos oxígeno. ¿Puedes entender eso? Yo no. Más que todo lo que él necesitaba era oxígeno. Ni dieron. Vivimos en un tiempo muy feo. Y no entiendo lo que está pasando. ¿Usted? Debemos estar en contra del pecado y hablar en contra de esto. Debemos alzar la voz en contra de estupideces. Debemos levantar la voz en contra de enfermedad. Hay muchos hoy en día enfermos. Desde el principio hasta ahora muchas enfermedades hay en el mundo. Y es muy triste. Hoy en día dicen que todo es COVID. Todo es COVID. Antes de COVID, gente murieron. Después de COVID, gente van a morir. Pero ahora hay que usar máscara. ¿Por qué no usaron antes por casi 6,000 años? ¿Qué está pasando? Bueno, hoy en día muchos están enfermos porque no tienen su sistema de inmunidad. ¿Me entiendes la palabra? Y para tener bien su inmunidad, immunity en inglés, no sé la palabra en español, lo voy a buscar. Pero hay que tener eso, y esto viene por tener zinc, ¿ok? ¿Cómo es la palabra zinc en español? Tomando zinc, tomando vitamina C, tomando otras cosas, hace a su cuerpo más fuerte para que puedas batallar más fácilmente cualquier enfermedad. Pero hoy en día no enseñan esto. Debemos comer bien, no comer mucha comida procesada. Debemos tomar hierbas, ¿verdad? Debemos cuidar bien el cuerpo. Meter la máscara, muchos doctores dicen que ya está bajado su nivel de inmunidad. ¿Ok? Yo no quiero usar. Meter uno adentro de casa, pues que es feo. ¿Por qué? Porque estar en casa por mucho tiempo ya no puedes salir y contactar las enfermedades. Lo más que salgamos, lo más que va a estar más fuerte la palabra que busco, immunity en inglés. Necesitamos salir, necesitamos tocar manos y dar brazos, necesitamos contactar las enfermedades para que el cuerpo pueda batallar. Y si vamos largo tiempo sin batallar la enfermedad, ya estamos más débil y más listo para recibir una enfermedad peor.
Entonces, mucho de lo que están haciendo hoy en día no es para protegernos y ayudarnos y apoyarnos. Es preparación de dañarnos de otra más fuerte enfermedad que va a venir en el futuro. Muchos doctores están diciendo esto, yo no soy lo mismo. Y para mí, yo y mi esposa usamos muchas cosas, muchas hierbas y vitaminas y todo. Mi papá estudió en la escuela para ser doctor. Y mi papá fijó algo. Fijó que las compañías de drogas buscan a los doctores. Y dicen, mire doctor, si tú das las drogas de nosotros, pues damos un poco de dinero. Y los doctores, la mayoría de los doctores en los Estados Unidos y alrededor del mundo, estudian la evolución. Y según la evolución, nosotros venimos de químicas. Entonces, para arreglar su cuerpo, mezclar muchas químicas y echarlo. Y ya estás mejor. Pero todos saben, ¿verdad?, que cuando tomamos supuestamente medicina de químicas, quizás va a arreglar algo, pero va a causar daño en otro. Y mi papá dijo que según su estudio y según los drogas, ellos fijaron que una droga puede apoyar algo, pero puede dañar otra cosa. Y cuando el doctor da esta medicina, él sabe que van a regresar por otra cosa. Esto es cuando le da otra droga que va a arreglar esto, pero a hacer daño en otra forma. Para que regresar otra vez para dar esto, que va a arreglar esto, pero dañar. Y muchos hoy en día que van al doctor regularmente, toman 20, 30, 40 pastillas diario. Porque cada vez que van al doctor, el doctor le da otra pastilla que arregla una cosa, pero sabe que va a dañar otra cosa para que cuando regresan le da otra droga. Y él está ganando dinero cada vez que vienen, sabiendo que aún más voy a ganar la próxima vez que vienen. Son sucios, son malos los doctores. Cuando mi papá fijó esto, él dijo, mire, nosotros no somos de químicas como evolución. Nosotros somos creación de Dios. Y mi papá dijo, yo imagino que Dios nos había dado en la naturaleza la medicina por cualquier cosa que va mal en el cuerpo. Y mi papá salió de la universidad y empezó a estudiar la medicina natural. Y estudiar vitaminas y cosas así. Y abrió su tienda, mi papá, de vender vitaminas y hierbas y todo. Y mi papá curó mucha gente. Bueno, si tú tienes oportunidad, busca a uno que se llama Hoxsey. Hoxsey era un hombre en los Estados Unidos que abrió una clínica. Y esa clínica Hoxsey tenía 80% de curar cáncer. ¿Y cómo? Hoxsey y su papá fueron a los indios aquí en los Estados Unidos y preguntaban a ellos, mire, ¿ustedes tienen doctores en tus tribus? No, no hay doctor. Solamente el medicine man, el hombre de medicina. Ajá, ¿y qué dice? Bueno, nosotros tenemos una hierba para cualquier cosa. Enséñeme, dijo Hoxsey y su papá. Y él enseñó, ok, y esta hierba es para otra cosa, y esta hierba para tal. Y ellos, usando este conocimiento de los indios, ayudaron a la gente con cáncer. Y Hoxsey logró a 80% de curar cáncer de los pacientes que vinieron a él. El gobierno de los Estados Unidos dijeron, no, no, y quitaban a él. Tenía que mudar en México. Y hasta hoy hay las clínicas de Hoxsey. Y muchos conozco yo de los Estados Unidos que tienen cáncer. Van ahí a México. Y ahí la clínica Hoxsey. Y no todos curados, pero muchos sí mejorando de cáncer. Por cosas naturales, no por las químicas que dan los doctores evolucionistas. Interesante. ¿Pero quién habla de esto? ¿Has escuchado tú? Casi nada. Debemos hablar, porque los doctores están matando muchos y dañando muchos. Y las cosas más naturales nos apoyan mejor que las cosas hechas en laboratorios. ¿Me entiendes? Muchas más quiero hablar de esto, pero tengo que seguir. Socialismo. Nosotros debemos predicar en contra de socialismo.
Lenin dijo, comunismo es la meta de socialismo o el propósito. Nosotros empezamos como socialistas porque el deseo es, o la agenda es, comunismo. Entonces, cuando uno anda diciendo, soy socialista, en realidad lo que él está diciendo es, soy comunista. ¿Comunismo es bueno? Claro que no. Había matado más que 100 millones de personas el comunismo en los últimos 100 años. ¿Ok? Entonces, ¿por qué en los Estados Unidos permitan socialistas? Muchos en los Estados Unidos dicen, mire, somos socialistas, queremos un gobierno socialista. ¿Por qué? Esto siempre va a llegar a ser comunista. Yo he visitado países comunistas en mi vida y horribles son. La gente no tiene derechos, no permiten tener Biblia. En el comunismo echan fuera a Dios y la Biblia. Y no sé si has leído, hay un libro, Torturado por Cristo. Wurmbrand se llama. Y esto era un hombre en Rusia, ¿verdad? Cuando vinieron los comunistas, torturaban a él diariamente por casi 13 o 15 años, no me acuerdo. Pero leí todo lo que él sufrió por su fe en Cristo. Los comunistas odian a Dios y la Biblia y no permiten. En el comunismo el Estado es Dios. Y los que quieran adorar a Dios y servir a Dios y leer la Biblia, ellos ponen en la cárcel y están torturados todos los días. Diciendo, niega tu fe. Mire, y hacen cosas nefandas. Pero ¿quién habla en contra de esto? Nadie. Casi nadie. Es difícil, es horrible. ¿Por qué no hablan? Hay que buscar los 10 puntos del manifiesto comunista de Karl Marx. En 1848 empezó él a hablar. Abolición de tal cosa. En los Estados Unidos ya están los 10. Los Estados Unidos a una vez era un país libre que tenía constitución. Hoy en día lastimosamente miramos muchos apartando, muchos yendo al comunismo. Y es muy triste. Fue destruido los Estados Unidos con aquel presidente Lincoln. Muchos no conocen la historia verdadera de Lincoln. Y como Lincoln era un dictador, hizo muchas cosas feas. Y es muy triste. Lincoln amaba a Marx y era horrible. Debemos hablar en contra del pecado y estupideces y la enfermedad y socialismo o comunismo. También de los que quitan las estatuas. Aquí en los Estados Unidos tenemos gente que se llama BLM, Black Lives Matter, la vida de los negros sí vale. Tenemos Antifa, comunistas son. Tenemos Revolutionary Abolitionist Movement, el movimiento de revolución de los abolicionistas. Ellos son marxistas. Han confesado, seguimos al comunismo. Y andan en los Estados Unidos quemando casas, quebrando vidrio de negocios. Están en las calles tirando piedras a la policía. Hasta aquí en los Estados Unidos están diciendo ellos, no queremos la policía, no quitan la policía completamente, no queremos. Qué horrible, ¿verdad? Ya no quieren la ley ni orden ellos. Y ellos están en todos lados y que van al parque. Y hay una estatua en el parque de alguien, de Cristóbal Colón o de otro. Y ellos están quitando las estatuas. ¿Por qué? Porque son comunistas. En el comunismo, tu cultura no debe existir. Solamente la cultura de los comunistas. Entonces la primera cosa que quieren hacer ellos es destruir su herencia, destruir su cultura. Y ellos están haciendo esto. Aquí en el sur de los Estados Unidos tenemos muchos cristianos. Robert E. Lee, Thomas Jefferson, gente que fueron fundadores y gente que tenían buen carácter como cristianos verdaderos. Y tenemos estatuas de ellos. Y los comunistas miran la palabra cristiano y ellos dicen, no, ya hay que quitar. Porque odian al cristianismo y la Biblia. El otro día yo fui a un garage sale aquí en los Estados Unidos. Un garage sale es
Uno en su casa tiene muchas cosas y no quiere, entonces ya pone un anuncio en el periódico o algo y dice, venga a mi casa en tal fecha y yo vendo cosas. Se llama garage sale porque ahí está su garaje y se llama venta de garaje porque de su garaje están vendiendo sus cosas. Vamos nosotros, yo y mi esposa, cada sábado a esto. Y vamos a esto y me gusta comprar cosas, pero a veces solo quiero ver lo que tienen. Cosas que no necesito yo, pero quiero ver una cosa que nunca he visto antes. Y ahí estaba un dibujo, un cuadro, ¿verdad? De 1776, dijo. Y era un cuadro de hombres quitando una estatua de un rey. El rey Jorge. Y los Estados Unidos comenzó en 1790 algo oficialmente con la Constitución. Pero antes, en 1776, era la Declaración de Independencia. Y cuando ellos declararon a sí mismos independiente de aquel malo, de aquel rey Jorge, ellos quitaban la estatua de él de ahí. Cuando quitaban la estatua de él, esto era el dibujo de ellos quitando. Y yo fijé esto, yo lo miré y yo dije, mire, nuestro país empezó con gente derribando, ¿es la palabra? Estatua de un malo, de un rey malo. Ahora ya estamos casi al fin de nuestro país, lastimosamente. Y ahora están haciendo lo mismo. Pero no están quitando los malos, ya quieren quitar los buenos. Porque ellos no quieren recordar los buenos. Porque en el comunismo, no, los buenos no valen, solamente los malos. Y ellos quieren poner sus héroes malos. ¿Por qué están haciendo esto? Porque están recordando uno que murió bajo de una policía que se llamaba el Grande Jorge. Un hombre negro fue asesinado por un policía. Y ellos andan en la calle diciendo, recuérdate a Jorge, hay que recordar a Jorge, dicen. La cosa que no dicen es, Jorge era un fornicario. Hay en YouTube una película de pornografía de Jorge con una otra mujer fornicando la pornografía. Y él era un porn star en inglés, que es estrella de pornografía. Esto es el héroe de ellos, un gran fornicario. Y quieren recordar a él y botar las estatuas de los cristianos en los Estados Unidos en favor de aquel, el fornicario. Explícame bien cómo es bueno esto. No es bueno. Ellos quieren atacar todo de la Biblia y todo. Otra cosa que quiero decir es que nosotros debemos alzar la voz, clamar, hablar de la Biblia. Vivimos en un día en que hay muchas Biblias, pero Dios solo tiene una Biblia. En los Estados Unidos tenemos la Biblia pura y correcta, la King James, salió en 1611. La Biblia King James es la Biblia correcta. Hay otros 200 diferentes versiones, pero cada versión tiene problema. Porque no vienen del mismo texto puro de donde viene la Biblia King James. Vienen de otros textos pervertidos. La Biblia King James viene del hebreo y del griego. La Biblia dice que si quieres buscar la Biblia en el Antiguo Testamento hay que ir a los judíos. Bueno, de ahí salieron y buscaron y allí viene la Biblia pura en King James, del texto masorético hebreo. Si queremos la Biblia pura en inglés y español en el Nuevo Testamento, ¿dónde debemos ir? Bueno, la Biblia misma dice que de Jerusalén salieron los discípulos hacia el norte a Antioquía. Bueno, Antioquía era el lugar de los bizantinos después. Y de ahí hallamos el texto griego bizantino. Y ahí es el Textus Receptus. Bueno, la King James viene del fuente correcto, del hebreo masorético del Antiguo Testamento. Y de arriba el texto recibido más que 5,000 textos en griego del Nuevo Testamento. La Biblia King James viene de los textos correctos. Lo mismo en la Biblia que uso en español. La Valera 1602 purificada. Viene de esta fuente de los textos. Pero muchas versiones modernas en inglés y aún en español
No son Biblias puras porque no vienen de los textos puros. Todas las otras Biblias vienen de los textos alejandrinos, que vienen de Egipto, que vienen de Alejandría, que vienen de griego en el Antiguo Testamento y lleno de errores, y que vienen del Vaticano y Sinaítico, textos católicos corruptos, críticos. Entonces, la única Biblia correcta es la King James en inglés y la Valera 1602 purificada. Ya puedes conseguir la purificada de valera1602.org. Y estas son las Biblias que uso yo en inglés y español. Y yo veo solamente una Biblia en los dos idiomas. Todas las demás en inglés y español ni son de los mismos textos. Algunos dicen, pues no importa esto. Sí importa esto. Porque cuando investigamos y miramos las otras Biblias, tienen errores. Quitan versículos enteros. Comen hasta oraciones enteras. No son de Dios, son perversiones. Muchos hoy en día dicen, pues ninguna otra versión de la Biblia afecta doctrina. Esta es una mentira del diablo mismo. Oiga bien, porque sí afecta la doctrina. Actos o Hechos 8:37. Está completamente, el versículo entero, completamente quitado de otras versiones. Si leímos sin este versículo, miramos uno saliendo y va bautizado y sale. Y uno está pensando, bueno, por bautismo en agua fue salvo. No. Quita versículo 37 que dice, si creas con todo tu corazón, bien puedes. Y el hombre confiesa, yo sí creo de todo corazón. Esto es un versículo buenísimo, que era en los textos recibidos, que es correcto, que es de Dios. Y si leímos esto, miramos que el bautismo en agua no es que salva, lo que salva es creer de corazón. Quitar este versículo es afectar la doctrina. Otro ejemplo, en 2 Corintios 4:14. La Biblia dice que algún día viene Cristo al rapto y estamos nosotros resucitados por Jesús, por su poder. Otras versiones dice con Jesús. Resucitado con Jesús. Ok, si resucitamos con Jesús, entonces no había resucitado ya Jesús, todavía está en la tumba y va a resucitar con nosotros. Vea la doctrina no sana en esto. Deja a Cristo en el tumbo todavía, esperando resucitar con nosotros. No, hombre, mala doctrina es. Pero la King James y la Valera 1602 purificada lo tiene correcto. No hay confusión. Muchas versiones tienen mal otras cosas. Segundo de Timoteo 2:15, estudie con diligencia. Un mandamiento de Dios, estudiar la palabra. Otras versiones quitan la palabra estudiar. Qué horrible. Primero de Timoteo 3:16, la Biblia dice, Dios fue manifestado en la carne. Dios mismo fue manifestado en la carne. Otras versiones dice, Él que estaba manifestado en la carne. Él, ¿quién es Él? Más que 5,000 textos del griego, del texto recibidos, dice Dios. Solamente hay 2 textos que tiene Hos. Hos significa Él. Pero tú puedes ver a ellos, y en uno de ellos la palabra es Omicron Sigma, las letras en griego, y había una línea en medio, borrado. Con la línea dice Dios, Theos es Dios, pero quitándolo, borrado, dice solo Hos o Él. Pero claramente tú mirando a este texto perverso, había línea antes, alguien lo borró. 5,000, más que 5,000 textos tiene Dios, y este texto tenía Dios, pero alguien lo cambió, fue pervertido. Debe decir, Él estaba manifestado en la carne o Dios. Claro que sí, Dios fue manifestado. Es una corrupción cambiar. Y muchas versiones modernas son versiones muy feas, que sí afectan, sí cambian la doctrina. Mucho más que puedo hablar de esto, pero solamente hay una Biblia. Y es importantísimo que hablamos. Si no has visto, por favor, vaya a YouTube para ver mi video. La historia de la Biblia en español. Y yo hablo mucho de la historia de la Biblia en español y de los textos y por qué la Valera 1602
es el correcto. Y en aquel entonces, cuando hice este video, era solamente la 1602, texto recibido o textos receptos. Ahora toda la Biblia se llama la Valera 1602 purificada. Bueno, la última cosa que quiero decir, ¿ok? Otra vez, debemos clamar y hablar de pecado, de las estupideces que miramos en el mundo, que no deben ser, de la enfermedad que miramos, del socialismo, de las escrituras, de los que botan las estatuas. Pero más que todo, lo que debemos hablar, lo que debe salir de nuestra boca, es hablar del sacrificio de Jesús. Es muy importante, es importantísimo que cristianos testifican del Evangelio de Cristo. Debemos hablar de esto. Colosenses 4, 3 al 6 y Efesios 6, 19 hasta 20. El apóstol Pablo está hablando y yo no voy a leer porque estoy bien cansado. El sol me pega, ¿verdad? Pero Pablo dice, ora por mí y ora que Dios me puede dar una puerta abierta para hablar del Evangelio. Esto debe ser la oración de cada cristiano. Señor, dame la oportunidad de compartir el Evangelio con los perdidos. Esto es importante. Romanos 10, 15 hasta 17, Romanos 5, 6 y 8. Son versículos que hablan de cómo Cristo murió por nosotros. Primero de Corintios 15, 3 dice que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por mí. ¡Qué bendición! Yo, pecador, yo no puedo llegar al cielo por mis obras, porque mis obras son obras de un pecador. Soy sucio, yo no puedo entrar al cielo en mi suciedad. Necesito a Cristo, necesito limpieza de mis pecados. Bueno, la sangre de Cristo me limpia de todos los pecados. Entonces yo vengo a Cristo y acepto a Él. Y ahora que soy salvo, yo quiero compartir con otros cómo ser salvo, porque es importante que todos aceptan a Cristo Jesús. Bueno, estoy muy cansado, entonces voy a compartir dos ilustraciones que me gusta dar. Cuando somos salvos, es preciso que compartimos con otros el Evangelio. ¿Qué tal si estoy manejando en un carro? Y yo estoy manejando en la noche y yo veo, ahí está un rótulo que dice, parar porque el puente ya no está. El puente está derrumbada. Y yo estoy mirando y yo veo a este rótulo y yo sé que más adelante hay un puente. Y yo veo que un árbol cae y este rótulo está así. En mi mente yo digo, wow, si uno viene después de mí y no puede ver el rótulo, pues ya van a ir y caer y morir porque el puente no está. Entonces, mi pensamiento, yo quiero dar advertencia, yo quiero salvar, porque yo no quiero a nadie ir y bajar y explotar su carro porque el puente no está. Entonces, yo meto mi carro enfrente y yo me salgo y yo llamo a la policía, venga, por favor, poner otra vez esto y todo. Y mientras que estoy esperando, aquí estoy. Cada persona que viene atrás de mí, viene y dice, ¿qué tal? ¿Por qué está bloqueando? ¿Por qué no me permites pasar? ¿Qué haces? Yo quiero clamar. Yo quiero alzar mi voz. Yo quiero dar advertencia. Oiga bien, el puente no está. Si tú continúes en su camino, si tú vas por ahí, te vas a morir. Ya no está el puente. Párate. Y va al otro lado, porque vas a ir a perdición. Esto es lo que debo hacer yo, si amo a aquella persona. Esto es porque predico yo el Evangelio. Porque ahí está el infierno. Y todo se está yendo a esta dirección. Y yo quiero hablar y decir, no vas por ahí. Vas a morir. Ahí está la condenación. No, vaya al otro lado. Pero qué tal si uno se enoja y dice, cállese, tú no sabes nada, yo me voy. Y va. Pues ya no es mi culpa. Es culpa de él por no escuchar. Pero yo tengo que clamar, yo tengo que alzar mi voz y decir, no te vayas por ahí, vas a morir. ¿Me entiendes? Por esto es preciso que hablase, ¿verdad? Que hablamos.
y digamos la verdad. Otro ejemplo es esto. ¿Qué tal si estoy manejando en mi carro en la noche, como a las 3 de la mañana? Y yo miro por ahí y está quemando la casa de mi amigo. Y yo sé que mi amigo está adentro y está dormido. ¿Qué tipo de hombre soy si yo digo, y me voy en mi camino y lo dejo? Soy malo porque yo sé que va a morir. No, yo necesito parar el carro, abrir y tocar la puerta. Oiga, véngase, ya vas a morir, ya está quemando la casa, sálgase. Y yo imagino que yo no voy a hablar así. Hola, si estás, hay que salir, por favor, vénganse. No, si yo veo las llamas, yo voy a venir, pum, 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 a la puerta. ¡Ey! ¡Despiértate! ¡Ey! ¡Vas a morir! Y yo voy a estar gritando en voz alta y diciendo, ¡sálgase! Porque te vas a quemar. Si yo amo a Él, yo voy a alzar mi voz para salvar, porque quiero que sea salvo y no quemando en el fuego. Es lo mismo en este mundo que vivimos. Hay mucha gente perdida que van directamente al infierno. Dios nos dejó en este mundo para compartir con todos el Evangelio. Y tengo pregunta. ¿Cuándo era la última vez que compartiste tú el Evangelio con otro? Si tú eres cristiano, ¿estás testificando, estás predicando, estás ganando almas a Cristo? ¿O estás callado con tu máscara? Algún día tiene que dar cuenta a Dios. Y algún día Dios va a decir, ¿me amaste? Y tanto me amaste. Si amas mucho a Cristo, te vas a abrir su boca y decir a todos la verdad. He predicado este sermón porque para mí es importante clamar, como la Biblia dice, alzar la voz y hablar. Porque yo no quiero que vaya al infierno. Más importante que todo es compartir con otros el sacrificio de Cristo que nos salva por fe en lo que Él hizo, fe en su sangre. Termino con Mateo 10. Nosotros vivimos en un mundo muy feo. Cada día miramos otras cosas más feas. Y yo pienso que el rapto va a venir muy pronto. Si el rapto viene, yo quiero que la gente me acuerde de mí. Cuando viene el rapto, yo quiero que la gente dice, este Roberto dijo que va a venir. Yo pensé que era un muy loco él, siempre hablando de Cristo y del rapto y todo. Yo pensé que era así, pero ya vino, estaba correcto él. Si no aceptan a Cristo como su Salvador, yo quiero ser un testigo fiel, hablando tanto de la Biblia y del Evangelio y de todo, que cuando yo voy al rapto, ellos dicen, para que sepan. ¿Me entiendes? Más que todo, quiero que son salvos que van conmigo. Amén. Pero necesitamos ser testigos nosotros para que el mundo sabe que había en este mundo el pueblo de Dios. Y por esto salieron al rapto porque eran de Dios, porque siempre andaron hablando de Jesucristo. Jesús mismo dijo, Mateo 10, 27. Jesús dijo, lo que yo os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, predicadlo desde los tejados. Vine aquí a un lugar muy alto, ¿verdad? Porque yo quería gritar, ¡Cristo viene! Hay que aceptar a Cristo como su Salvador. El Evangelio es 1 Corintios 15, 1 al 4. Me gusta yo alzar mi voz en hablar de mi Salvador. ¿Y usted? ¿Qué dice? 28. Y no tengáis temor a los que maten el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed antes a aquel que puede destruir ambos el alma y el cuerpo en el infierno. Algunos me dicen, don Roberto, yo tengo miedo de hablar de Cristo. ¿Para qué? No debes tener miedo. Algún día viene Cristo. Y cuando Él viene y ellos no son salvos, ellos van a estar aquí en el mundo para recibir la marca de la bestia.
Y todos los que aceptan la marca de la bestia irán al infierno cuando viene Cristo a Armagedón. Esto no deseo para nadie. Entonces yo quiero ser recordado como uno que siempre estaba hablando de Cristo y de la Biblia y dando advertencia. Quiero que otros aceptan a Cristo. ¿Qué tal usted? ¿Eres cristiano? Si no, venga a Cristo para ser salvo. Y si tú eres salvo, hay que abrir tu boca, hay que alzar tu voz, hay que hablar, hay que decir al mundo perdido cómo ser salvo. Porque el tiempo es muy corto y necesitamos llevar con nosotros otros al cielo por medio de fe en el Evangelio. Bueno, Dios te bendiga y nos vemos el otro domingo. Adiós.